de la mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Ahora con Magín Díaz, quisiera, Magín, preguntarte qué significa para la República Dominicana que la calificadora de riesgo Fitch Rating pues mantenga a la República Dominicana una calificación favorable BB-. Mira, esos informes son importantes. La calificadora la semana pasada básicamente ha ratificado la calificación que teníamos antes de la pandemia. Eso sí, tenemos la misma calificación con perspectiva negativa. Pero dentro de todo lo que está pasando en el mundo, a la mayoría de los países le han bajado la calificación de riesgo. Eso es como la nota que le ponen a uno en el colegio. Digamos que las calificadoras siguen apostando al país, están dándole un voto de confianza al gobierno. Yo creo que hay noticias positivas en su informe. Por ejemplo, ellos esperan que la economía crezca 5% este año. Ellos entienden que el Banco Central como el gobierno, tanto el saliente como el entrante, hicieron bien en aumentar el gasto en los programas sociales, que se ha mantenido dentro de todo la estabilidad macroeconómica y en base a eso mantienen la calificación. ¿Por qué tan importantes son estos informes? Porque la composición de la deuda pública ha cambiado mucho. La deuda pública cerró el año pasado del gobierno en más de 44,000 millones de dólares. Y más de la mitad de esos son bonos soberanos. Y un 30% son bonos domésticos. Es decir, el 80% de nuestra deuda ya son bonos que compran inversionistas. Y los inversionistas generalmente lo primero que ven son este tipo de informes de cómo se evalúa la política económica del gobierno en general. Ya los financiamientos de los organismos internacionales o los financiamientos bilaterales de países, entre todos representan un 20% de la deuda. Entonces, para los inversionistas internacionales es una señal positiva que la calificadora de riesgo mantenga la calificación. Ahora, eso no significa que no hay preocupación. Sí hay preocupación y lo manifiesta en el informe y son las que conocemos. El informe no critica el nivel de deuda del país, que lo estima en 58% del PIB, la deuda del gobierno. De hecho, eso se compara casi igual con el resto de los países que tienen la misma calificación, que tienen un promedio de deuda de 60%, pero sí le preocupa mucho la carga de intereses. Los países similares al nuestro pagan en promedio un 8% de intereses con respecto a los ingresos tributarios. Y nosotros estamos casi pagando el 30% de nuestros ingresos. Es decir, de lo que recauda el gobierno, de 100 pesos, 30 pesos es para pagar intereses. Es el triple de lo que pagan los países comparables. Y la otra crítica o comentario o preocupación de la calificadora es que es un país de bajas recaudaciones. Los países que tienen calificación similar a la nuestra recaudan 30% del PIB. Y nosotros, cuando se suma todos los ingresos tributarios, no tributarios, estamos por debajo de 15%. Entonces, que esta calificación se mantenga o puede ser mejorada de acuerdo a lo que dice Fitch,
va a depender de la credibilidad y de la capacidad del gobierno de implementar dos reformas clave. La reforma del sector eléctrico y la reforma tributaria. Entonces yo creo que eso es lo que van a ver las calificadoras de riesgo en los próximos 12, 24 meses. ¿Cómo evoluciona el sector eléctrico? Decía un consultor que vino hace años al país, decía que lo que se veía aquí en materia de una crisis constante del sector eléctrico, eso no se veía en ningún país del mundo. Es un costo altísimo para las finanzas públicas, para la deuda. O sea, los inversionistas y las calificadoras siempre están muy pendientes a ver qué pasa con el tema eléctrico. Y el otro tema es el tema tributario, cómo el país va a poder aumentar sus recaudaciones, porque ya es preocupante que el 30% de los ingresos sea destinado al pago de intereses. Ese es el resumen de lo que dice la calificadora. Yo creo que en balance, una buena noticia que mantenga la calificación, un voto de confianza, pero va a estar vigilante de las reformas estructurales que pueda hacer el gobierno para mejorar las finanzas públicas. Señor Díaz, ciertamente, y aunque podemos evidenciar mejorías, el sector eléctrico es un dolor de cabeza constante, pero tenemos normativas no tan viejas en esa materia, y hace apenas semanas, días, se firmó el pacto eléctrico. Entonces, ¿es suficiente con la normativa que tenemos y con el pacto eléctrico para producir esas reformas que hagan sostenible el sector? ¿O por el contrario, entiende usted que tenemos de nuevo que volver a la mesa de negociación e inclusive al Congreso? Bueno, lo que pasa es que lo que hay que aplicar la normativa y aplicar lo que se haya acordado en el pacto eléctrico, y eso hay que darle tiempo al gobierno. El tema es que las distribuidoras pierden mucha energía y por tanto pierden dinero, y eso le cuesta al Estado más de $1.000 millones anuales. Yo creo que está bien el tema del pacto, pero aquí muchas veces es cuestión de aplicar las normativas que ya existen y que no necesariamente son malas. Son muy pocos los países del mundo en que consistentemente las empresas eléctricas pierdan dinero. Entonces hace 30, 40 años o hace 20 años incluso, siempre se decía que el problema era falta de generación. Eso era cuando Balaguer. Pero no hay un problema ya de generación. Después el problema era que la matriz era de gasoil o de fuel oil, que eran combustibles más caros y los precios más volátiles, pero ya no es el caso. Ahora tenemos carbón, que es lo más barato, gas natural, tenemos renovables. O sea, ya el problema no es la composición del parque de generación. Entonces queda por enfrentar el tema de las pérdidas de las empresas eléctricas. Y yo no creo que haya que cambiar mucho la ley para eso. Es cuestión de cobrar la energía y hacer las inversiones necesarias para mejorar las redes. Obviamente, también eso implica gastar dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dice que se han hecho ahorros en la distribuidora. Bueno, se puede hacer ahorro en el gasto corriente, pero eso va a haber que destinarlo a invertir en transformador, en contador, etcétera. Entonces, para poder bajar pérdidas tan altas también se necesita dinero, sobre todo en los primeros años. Entonces, vamos a ver cómo el gobierno maneja el tema eléctrico, porque es uno de los temas que, como dice el informe Fitch, le preocupa a los inversionistas internacionales. Pero hay que darle tiempo. Magín, uno de tus últimos trabajos, que no sé si el último artículo, los riesgos del pesimismo económico, tú hablas ahí comparas un poco la situación chilena y la situación dominicana, y pones un epígrafe que es muy impactante, y me gustaría que explicaras eso a propósito
de ese desarrollo que hace. Dice, si no reconocemos que hemos avanzado y que se debe trabajar sobre lo construido, muy pronto la narrativa negativa se impondrá y será como una profecía autocumplida. Nos encargaremos nosotros mismos de hundirnos. ¿Eso tú prevés que puede pasar aquí? No, tú sabes que los economistas somos muy malos haciendo predicciones. Entonces no me gusta. Pero mira, Sebastián Edwards, que ha venido al país, es uno de los grandes economistas de América Latina, de Latinoamérica, fue jefe de economía del Banco Mundial y asesor de numerosos países, ha sido asesor del país, vino cuando la crisis bancaria, es un economista que yo admiro mucho. ¿Trabajaste con él incluso? Sí, y él se refería al tema de la explosión social de Chile y él en parte atribuye a eso, esa narrativa negativa. De hecho, gracias a esa entrevista que yo vi, yo no sabía, la CEPAL publica unos indicadores de percepción sí. Que están publicados en su página, yo he hecho varios donde los chilenos realmente en los últimos 10, 15 años pensaban que estaba muy mal, a pesar de que hay indicadores que indicaban que el país iba mejorando. Eso para nada, como yo digo en el artículo, significa que todo estaba bien en Chile, ni mucho menos, ni que todo está bien aquí. Pero el país, así como en Chile, la República Dominicana ha progresado muchísimo. Es de la economía de mayor crecimiento, que es... Sin crecimiento económico no hay reducción de pobreza, no puede haber reducción de desigualdad, no puede haber grandes proyectos en los gobiernos, es necesario crecer. El país ha aumentado su ingreso per cápita, también la pobreza se ha reducido muchísimo. Hay muchos problemas, obviamente, pero no podemos decir que todo está mal para nada, como no estaba todo mal en Chile. Y eso ha llevado a Chile a una situación difícil, incluso política, donde ya pasar reformas es complicado, donde hay avances que se quieren revertir, como la independencia del Banco Central. O sea, esa narrativa yo creo que ha influenciado. Por eso me gustó ese análisis de Sebastián Edwards y lo extrapolé un poco a la República Dominicana. Yo creo que este es un país muy diferente a lo que era hace 25 años. El país ha avanzado, no solo por el gobierno, el sector privado, las remesas han contribuido, el sector exportador, o sea, una economía diversificada. Y obviamente siempre va a haber muchos problemas, pero no podemos decir que todo estaba mal, para nada. De hecho, uno de los mayores logros que el gobierno dice con razón es la estabilidad económica, y eso, bueno, viene desde hace tiempo, porque los gobiernos del PLD entendieron que eso era fundamental, y lo entendió Balaguer al final de sus últimos años. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, y lo que hay es que, bueno, no dejar que esa percepción negativa pues se convierta luego en una realidad que nos lleve a un problema social, por ejemplo. Bueno, sí, pues muchas gracias a Magín Díaz. Muy bien. Gracias, Magín. Gracias, Magín. Excelente.